Bueno, Irene, muchísimas gracias de antemano por prestar tu testimonio y poder así ayudar a otras personas a que se sientan identificadas con tu situación, porque ahora ya es otra situación completamente diferente. Tu situación y el tratamiento con la estimulación magnética transcraneal. Me gustaría, si te parece bien, que compartieras tu testimonio y nos dijese tu experiencia y qué motivo te causó para llegar a nosotros. Mm. Yo desde la pandemia, soy empresario, arrastraba un estado de estrés muy fuerte, que con la muerte de mi madre se desató y no era capaz de controlarlo. Y entonces decidí pedir ayuda y pedí cita, porque yo tengo la oficina aquí al lado, con el psiquiatra. Yo no soy partidaria de tomar ninguna medicación, en la vida he tomado ningún tipo de medicación de nada, ni de psiquiatría ni nada, y es la primera vez en mi vida que sentí que necesitaba ayuda porque no era capaz de controlar la situación. Vine aquí porque dejé de dormir y estaba en un estado muy ansioso, y entonces, hablando con el psiquiatra, él me informó que había otras alternativas al tema de las pastillas, y me habló de la estimulación transcraneal. Y entonces decidí probarlo. ¿Cómo te has sentido durante el tratamiento con el equipo? ¿Cómo te sentiste acompañada, informada y asesorada en todo momento de la situación? Para mí era muy importante el entorno, porque cuando tú estás en ese estado de estrés, no es fácil ir a cualquier sitio. Te tienes que sentir muy segura, muy acompañada y nada juzgada. Y la verdad que en ese aspecto el equipo fue fantástico. Me dio la mano y no me la soltó hasta que no acabó el tratamiento. Qué bueno. Cómo me orgullece escuchar todo eso de nuestro equipo, que realmente Esa es la nuestro verdad. mayor objetivo es el acompañamiento humano, cercano, Sí, y que te sientas desde el minuto uno que hasta que no te encuentres sí. mejor para continuar con tu vida. De hecho, cuando llegaba al tratamiento era como llegar a casa después de un día largo de trabajo y estar tranquila. ¿Cómo te sientes ahora en tu día a día? Pues muchísimo mejor, la verdad. También hay que considerar que incluso con ese estado ansioso que tenías bastante sobrepeso, Sí, porque porque te da, este tratamiento hasta a veces seguimos aprendiendo cada día porque vemos sí, cómo la persona entra, el color de su piel, sí, su mirada, cómo entra mirando al suelo, cómo entra desesperada, sí, con muchísimos kilos de más, y el tratamiento ha durado 3 meses desde que se pautó todo el protocolo y su desescalada, porque hay que decir que Irene también se ha comprometido con la estimulación transcranial. Es un compromiso intenso que nosotros desde el minuto uno exigimos que ese compromiso se vaya a cumplir para tener el resultado. Entonces hay que destacar de ella sí. que en 3 meses bajó. ¿Cuántos kilos bajaste? Pues 15 kilos. Yo entré no solo con sobrepeso, porque la ansiedad te da por comer por las noches como si no hubiese un mañana, sino que entré también físicamente con mucha... eh, eh, el cuello Pensamientos muy... negativos, No, también la sí, tensión, muy mucha tremendo. Mucha tensión. tensión en el cuello, en la espalda, mucha inflamación a nivel físico. Y entonces fue empezar el tratamiento y empezar a bajar de peso sin quererlo. La inflamación bajó y de hecho mi fisio se me quitaron las contracturas de la espalda. Fue como algo exagerado Sí, en mi sí. caso. También Sí. has estado acompañando este tratamiento con la parte de psicoterapia Sí, del equipo de sí, psicología. porque es muy importante, porque yo estaba muy deprimida porque se había muerto mi madre, y entonces las dos cosas es como una bomba de relojería. Claro, de aquí se recomienda siempre con el tratamiento de estimulación transcraneal utilizar este equipo multidisciplinario que tenemos para sentirte acompañada en todos los departamentos, todo ese abordaje de psicología. Y también hiciste algo más. Sí, hice pilates, que eso me ayudó a quitarme todo el peso que tenía en los hombros, porque todo me lo echaba a la espalda, y entonces fue también muy bueno porque La respiración. aprendí a respirar bien otra vez, a tener higiene postural, y la verdad que me vino muy bien. Y luego después ya me puse a hacer deporte y ya fue el complemento perfecto. Pero el pilates, sigo viniendo a pilates. Sí, me consta. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del tratamiento? Pues del tratamiento quizás lo más inmediato fue que se me quitó toda la ansiedad por la comida, por todo. Eso fue
lo que noté desde el principio. Y hay que dejar muy claro que por eso queremos darlo a conocer, ¿no? Para ayudar a tantas personas que hoy en día esa palabra ansiedad se utiliza, creo que está infravalorada porque se utiliza para todo. Es como, tengo ansiedad, pero quien verdaderamente sufre una ansiedad diagnosticada, Sí, no, te limita tu vida porque es muy duro, no quieres socializar, no quieres coger el coche, te entra ataques de pánico, no quieres estar, tienes ese nudo aquí presente que no te deja respirar bien. Entonces, destacar que hay esas alternativas que personas a veces tienen miedo a comenzar directamente con la medicación y si acuden a tiempo, como has hecho tú, acudes a tiempo a un profesional, sí. puedes probar con esta alternativa y acompañado de otros departamentos como es la actividad física, la respiración, la relajación, una psicología bien acompañada. Hemos podido ver cómo saliste de toda esa situación, que ahora te ves siempre con una sonrisa libre, sonrisa guapísima, es así. Y ha vuelto, yo digo, como que y un renacimiento. va todo unido, era el bloqueo del diafragma, La emoción, y claro, y que no puedes eres autónomo y no puedes dejar de trabajar, porque otro se coge una baja, pero los autónomos desgraciadamente pues no. ¿Recomendarías la estimulación transcraneal a otras personas? ¿Qué diría a otras personas que se sintieran en tu misma situación, de esa angustia, esa ansiedad y ese no poder dormir? Pues que probasen y se dejasen tratar y que lo tienen que probar. Muy bien. Yo lo recomendaría al 100%. ¿Y qué piensas de la atención de recepción y del resto del equipo en organización de citas, de trato? La verdad que el trato siempre ha sido formidable. De hecho, ya estamos viniendo a toda mi familia al centro, o sea que es medicina formidable. general. Sí, todo. Ya mi marido cada vez que necesita algo, es comodísimo porque llama y enseguida la atiende. Es verdad. O sea que sí. Si tuvieras que definir el centro médico élite, cuando uno llega al centro, en palabras para transmitir lo que siente cuando llega, ¿qué sientes cuando llegas al centro médico? Pues es como volver a casa con la familia, la verdad que sí. Qué bueno. Muchísimas gracias por tu testimonio. Espero que podamos ayudar a muchísimas personas. Ese es nuestro mayor objetivo siempre, esa cercanía y ese ayudar, buscar verdaderamente el foco y que tu testimonio sea muy válido. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros.